Estoy muy encuerada para YouTube. YouTube, me vas a censurar. No me pongan en modo de restricción, por favor. Es que últimamente me ha estado gustando mucho usar ropa como interior, como pues ropa exterior, casual. O sea, traigo estos pantalones. Os voy a enseñar, a ver si puedo enseñárselos. Vean, tengo un body y tengo estos pantalones. Chun, chun. Chun, chun, chun. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que creo que nunca he contado en este canal, que bueno, creo que ya es hora de abrirme con ustedes. Saben que me encanta platicarles todas mis historias de citas buenas, citas malas, líos amorosos y demás que pasan en mi vida, que parece una telenovela de Thalía. Para los que nunca han visto un video mío, yo soy Victoria Volkova, Oli. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan el viento? Suena... Y en este video quiero hablarles acerca de mi primera cita lésbica. Sí. Pero les voy a ser muy honesta, jamás me he sentido atraída sexualmente hacia alguna mujer. Puedo apreciar la belleza femenina, puedo decir, güey, estás guapísima, güey, está buenísima. Puedo quedármele viendo sus boobies y decir, ¿qué está pasando en esto? Pero jamás voy a estar como... O sea, no tengo ninguna atracción sexual hacia las mujeres. Pero eso no significa que no haya tenido girl crush. Girl. Cada vez que digo girl, I'm a girl. Es una palabra que suena drag queen, o sea, es una palabra drag queen. Pero claro que he tenido girl crush. Y un girl crush es, bueno, en mi definición es como cuando siendo chica te gusta otra chica, pero puede ser como gustar en admiración, físicamente, te llama mucho la atención, quisiera ser como su mejor amiga. Pero vamos a buscar la definición en internet porque quizás yo no sé nada. Girl crush. Urban Dictionary. Es cuando una chica siente adoración y admiración por otra chica sin una atracción sexual. Es solamente como en forma de admiración. Entonces sí, está bien. Comencemos con la historia. Hace mucho tiempo, estoy hablando hace como 2 años, 3 años, yo creo que 3 años. Era 14 de febrero y como todos los 14 de febrero de mi vida, me la paso soltera porque, no sé, qué bonito, ¿no? Era 14 de febrero y yo normalmente me la paso sola, así que siempre invito a mis amigos solterones a tener una cena, a que nos divirtamos juntos, porque ¿quién dice que 14 de febrero solamente es para novios y amor? El amor puede ser hacia tus amigos, tu amistad o tus girl crushes. Total, que había una chica, que no voy a mencionar su nombre. Es una mujer, a ver, ¿cómo les digo? Está guapísima, pero es como tomboy. Es como muy masculina y eso me encanta. Hace pesas, entonces tiene los brazos increíbles, tiene todos los brazos tatuados. O sea, se viste increíble, su voz es rasposa, ¿saben? No sé. Para mí me llama muchísimo la atención y es una persona muy inteligente. Y para mí cuando una persona es muy inteligente, es como... ya... Por favor, tómame. Justo invité a varios amigos y resulta que mi roomie de ese momento invitó a esta chica. Y yo así como de, bueno, sí, está perfecto, vamos a conocernos todos. Entonces, bueno, esta chica llegó, yo estaba vestida de blanco, un vestido hermoso, largo para mí. Yo me sentía Afrodita, o sea, me sentía como... Yo era esta diosa griega, era Afrodita invitando a todo el mundo a cenar a mi casa así. Cenen. Coman de mí. Esta chica llega, toca el timbre, abro y ella así. Hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y yo, ¿quieres pasar? Sí, gracias. Y pasa. Y yo, bueno. Y toda la cena nunca me habló, nunca me vio, nunca nada. Y yo así como de, ¿quieres más puré de papas? Sí, gracias. Ok. No, si no me quieres pelar, si no me quieres hablar, está bien, a mí no me importa, ya vete, come y vete. Total, que después un día yo estaba en Twitter y me llegó un mensaje de ella, me empezó a seguir y me empieza a mandar un direct message en Twitter y me pone así como, hola, oye, pues la verdad es que muchas gracias por la cena, me la pasé muy bien, ¿cómo has estado? Bla, 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 bla. Y yo como, ¿y qué quieres? ¿Por qué me estás hablando? Mira, la verdad es que siempre ha parecido una chica muy interesante, muy atractiva, muy guapa y me gustaría ver si podíamos salir. Y yo... Y le dije, oye, pues la verdad es que noté tu comportamiento en la cena y vi que no tenías ningún interés como de hablarme, conocerme, mirarme, ver que estaba arreglada como Afrodita para seducirte. Y básicamente, pues no me pelaste. Y ella, perdón, es que me gustas mucho y entonces me intimidas y bla, 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 como un niño chiquito.
Y dije, bueno, está bien, vamos a darle una oportunidad. Así que le dije, va, vamos a salir, escojamos un lugar, vamos a cenar. Fuimos a una cena, fuimos a comer japonés, que a mí me encanta la comida japonesa. La pasamos increíble, tenía tema de plática por días, o sea, hablábamos y hablábamos. Y yo realmente me sentía como muy atraída a ella y dije, pues podemos conocernos y puedo experimentar esta parte de mí que a lo mejor y como que no he experimentado. Me va a dejar a mi casa y ella estaba súper nerviosa. Y así como, no, bueno, pues que te vaya muy bien, me encantó salir contigo, espero que pues nos veamos pronto. Y me dio tanta ternura que estuviera nerviosa. Y es que es como guapo, masculino, tomboy. Y no me resistí. Y dije, bueno, ahora o nunca. Y le di un beso. No fue un beso pero fue más que un beso de... ¿Saben? O sea, sí hay como labios, sí hay un poquito de babita, pero no es como lengua y nada de eso. Creo, no me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo. Y me gustó, y vi su cara y se quedó con los ojos cerrados y fue como si le hubieran dado el mejor beso de su vida y solo fue un Kiko, o sea, imagínense. Y nada, pues ya me dijo hasta luego y ya continuamos hablando y después me enteré que esta persona estaba en una relación como súper complicada, donde ella era como el cuerno y no sé bien qué pasó, total que ya nunca salimos, después ella se distanció y como que ya nunca pasó nada y como, de hecho yo sí por un rato me quedé como con un crush, ¿saben? Como que yo siempre dije, es que sí me gusta. La verdad es que no sé en un plano como sexual hasta dónde yo podría llegar. Creo que no podría llegar a eso. Creo que yo podría tener como esta relación platónica con una persona, en donde pasemos tiempo juntas, donde nos vayamos a todos lados juntas, seamos como un equipo, pero sin nada sexual. O sea, yo creo que podría nada más en este plano como platónico, como el amor platónico, y yo creo que podría llegar a eso, pero nada más. Y bueno, no quiero causarles confusión a nadie de la gente, solo te quiero aclarar que una cosa es tu orientación sexual y otra cosa es tu identidad sexual. Yo no me defino como una persona bisexual, aunque creo que todas las personas tenemos cierto grado de bisexualidad en donde nos puede llegar a atraer una persona. No sé, esa es la manera en la que yo funciono. Jamás he tenido una relación con una chica, o sea, no he tenido una relación como de somos novias, nada de eso. No estoy cerrada, por si alguien quiere anotar mi teléfono. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Si les ha pasado algo así, déjenme en los comentarios. Me encantaría saber de este tipo de historias porque me encanta aprender siempre más acerca de la sexualidad de los humanos. Somos tan complicados y a la vez tan sencillos que... es increíble. Y bueno chicos, eso es todo por el video del día de hoy. Les recuerdo que tengo redes sociales, uso muchísimo Instagram e Instagram Stories, que voy a dejar aquí todo abajito, igual que Facebook, shalala. Suscríbanse a mi canal si les gustó este video y si quieren ver más mi carita por ahí. Les mando muchos besos, muchos abrazos y mucho amor. Me despedí como Walter Mercado. Los veo en el próximo video.